A ver, ¿alguna vez han escuchado que alguien use las palabras sesgo y falacia como si fueran exactamente lo mismo? Pasa todo el tiempo, ¿verdad? Pero, ojo, aunque las dos cosas nos pueden alejar de la verdad, en el fondo son súper distintas. Y entender bien esa diferencia es clave para pensar y argumentar con mucha más claridad. Y aquí está justo el meollo del asunto. Tenemos dos caminos que nos llevan a equivocarnos, pero que muy seguido los vemos como si fueran uno solo. Y esta confusión, créanme, no es cualquier cosa, de verdad puede nublar nuestra forma de evaluar las ideas, tanto las nuestras como las de los demás. Así que en este análisis vamos a desempacar bien esta idea, porque distinguir entre un sesgo y una falacia no es nada más un ejercicio académico, ¿eh? Es una herramienta súper poderosa para poder navegar en este mundo que está, lleno de información y claro, también de desinformación. Esta es la pregunta del millón, la que vamos a responder. Y la idea es que al final de estos minutos, la distinción quede clarísima. Vamos a desglosarlo, pieza por pieza, y vamos a empezar por ese error que vive, digamos, dentro de nosotros. Ok, primero lo primero, hablemos del sesgo. Esto es algo interno, ¿saben? Es como una falla en nuestro propio software mental. No se trata del argumento que alguien presenta, sino de la persona que lo está procesando, de su mente. Y aquí está la definición del libro, por así decirlo. Un sesgo es una inclinación, un atajo que toma nuestra mente. Y lo más importante, como dice aquí, es que tiende a ser permanente y sobre todo inconsciente. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, influyendo en todo lo que pensamos. Ahora, lo que es súper interesante aquí es cómo se descompone el concepto. Un sesgo está, digamos, tejido en nuestra psicología, por la forma en que nos criaron, por nuestras experiencias, nuestros recuerdos, nuestros valores. Es como parte de nuestro sistema operativo, y está ahí, corriendo en segundo plano, sin que nos demos cuenta. Muy bien, ahora vamos a cambiar de carril. Dejemos de mirar hacia adentro, a la persona, y empecemos a ver hacia afuera, a lo que se está diciendo. Hablemos ahora de la falacia, que es un problema completamente distinto. A diferencia total del sesgo, una falacia no tiene nada que ver con la psicología de nadie. Se trata de la pura mecánica del argumento. Es un error en la construcción. Imaginen un puente mal diseñado que, simplemente no puede soportar el peso de su propia conclusión. Se cae. Y esto lo ilustra perfecto. Una falacia es un evento, algo que pasa en un momento específico de una conversación o un texto. Y fíjense en el último punto. Puede ser un error sin querer o una táctica hecha con toda la intención de engañar, lo que se conoce como un sofisma. Ok, ya vimos a los dos contendientes por separado. Ahora sí, vamos a ponerlos uno junto al otro cara a cara para que la diferencia sea ya inconfundible. Esta tablita lo resume todo de maravilla. El sesgo, del lado izquierdo, está en el dominio de la persona. Es una predisposición de su mente y casi siempre es inconsciente. La falacia, en cambio, está en el argumento. Es un defecto de estructura y puede ser totalmente a propósito. Uno es sobre quién piensa y el otro sobre cómo se está argumentando. Bien, ¿y por qué dedicarle tanto tiempo a esta diferencia? ¿A quién importa? Pues importa, y mucho, porque las consecuencias de no entenderla son enormes, sobre todo en áreas que dependen de la objetividad. Esta cita es, potentísima. Cuando los errores de estructura, o sea, las falacias, se cuelan en el método científico, todo el edificio de la objetividad se empieza a tambalear. No es un problema pequeño, es literal una amenaza directa a la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo pasa esto? Miren, una falacia puede corromper la ciencia desde el principio, con un diseño de experimento que está mal hecho. Puede infectarla a la mitad, con un análisis incorrecto de los datos. O puede envenenar el final, cuando los resultados se manipulan a propósito para llegar a una conclusión que ya se tenía decidida. Es básicamente un sabotaje lógico. Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Es la forma más simple y directa de recordarlo. El sesgo es parte de nuestra configuración interna, de quiénes somos. La falacia es un error en el discurso, en lo que se dice en un momento dado. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar un buen rato. Ahora que entendemos la diferencia, ¿cuál es el verdadero reto para pensar con claridad? ¿Luchar contra esos fantasmas que tenemos en nuestra propia mente? ¿O aprender a identificar las fallas lógicas en el mundo que nos rodea? La respuesta quizá no es tan sencilla como parece.